Ya, ahora sí. Bueno, entonces, buenos días. Yo les voy a dar las clases de repaso de mecánica de fluidos. Mm, Vamos a ver unos cuantos temas relacionados a esto y se los voy a detallar aquí a continuación. Primero vamos a ver con una introducción, con unos conceptos básicos relacionados a mecánica de fluidos. También el concepto de densidad con algunos ejercicios, igual compresión, flotación o empuje, el flujo, la ecuación de Bernoulli y viscosidad y turbulencia. El día de hoy vamos a iniciar con la introducción a mecánica de fluidos. Entonces, déjenme cambiar de pestaña un momento. Ya. Entonces, como una introducción y previo a iniciar, mm, esto solo se va a tratar de fluidos newtonianos, con comportamiento newtoniano, dado que es una clase de física 2 en teoría. Entonces, para fluidos no newtonianos creo que va a haber más adelante otro que les va a dar. Ya. Entonces, con mecánica de fluidos. Primero es importante entender dos cosas de este nombre. ¿Qué es mecánica y qué son los fluidos? Mecánica ustedes ya deben saber que es la rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de los cuerpos en movimiento y las causas que los produce en general. Entonces todo lo que tiene que ver con energía, fuerzas y todo lo que es cinemática está relacionado con mecánica. Y este en especial es de fluidos porque en los fluidos todos estos aspectos tienen un comportamiento distinto, dada su naturaleza. Entonces, algo que ya deben saber, pero es importante recordar, es que los fluidos no son como los sólidos, que sus partículas tienen una fuerte unión. Entonces, en el caso de un sólido, por decir una moneda, al mover una de sus partículas, al empujarla de un lado, el movimiento de todas depende de ese movimiento. Entonces todas se van a mover a la par, dependiendo de la fuerza que se le aplique. En el caso de mecánica de fluidos, las partículas están dispersas. Entonces, el movimiento de una no va a depender del movimiento de la otra, sino que este movimiento se da de forma independiente. Es por eso que durante estas clases vamos a estudiar el comportamiento de los fluidos de forma macroscópica y microscópica para entender qué es lo que pasa por detrás. Ya. Entonces, como una introducción, una vez que ya entendimos lo que es un fluido y cómo está dispuesto en escala microscópica, vamos a ir con algunos conceptos. Entonces, ¿qué se puede entender como un fluido? Un fluido, como lo dice el nombre, es aquello que tiende a fluir, que puede tener un flujo. Por lo que cosas como un fluido pueden ser el agua, el mercurio en estado líquido, prácticamente cualquier elemento en estado líquido, cualquier compuesto en estado líquido es un fluido, al igual que en estado gaseoso. Porque lo que ocurre con los fluidos, a diferencia de los sólidos, es que si se coloca un fluido en un recipiente, el fluido va a adoptar la forma del recipiente. Entonces, si tienen un vaso con agua, el agua se va a disponer en las tres dimensiones para adoptar el vaso. Y esto de las dimensiones es importante porque algo que se utiliza para medir los fluidos es en sí el volumen, es medir distancias en tres dimensiones. Entonces, una de las medidas más importantes para medir la cantidad de
bueno, no en sí cantidad, sino cuánto espacio ocupan. Un fluido es el volumen. Y este volumen, las unidades, como ya saben, suelen estar en metros cúbicos, centímetros cúbicos. También en litros o mililitros, que básicamente están relacionados estrechamente con el sistema internacional. Otro concepto importante para entender es la densidad. Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando hablemos de densidad y todo lo que conlleva, pero como un pequeño resumen, la densidad se refiere a la cantidad de materia que hay en un espacio encerrado. O mejor dicho, la masa que hay encerrada en un cierto volumen. Entonces, ¿por qué no simplemente se trabaja con masa, como se hace en el caso de mecánica convencional, por así decirlo? Porque en el caso de mecánica convencional te dan un cuerpo o una partícula que dispone de cierta masa y a partir de eso se trabaja. En el caso de los fluidos no es muy conveniente hacer eso porque esto puede variar. Es decir, una masa de cierto fluido, vamos a decir que uno es de agua y el otro es de mercurio, puede variar en la cantidad de masa que está encerrada en cierto volumen. Entonces, digamos que esta cantidad de mercurio tiene la misma masa que esta cantidad de agua. Y esto se da por distintos aspectos. Por ejemplo, qué tan... no es el término correcto, pero se suele decir qué tan pesadas son las moléculas que lo componen. En el caso del agua, las moléculas de H2O son menos pesadas que las moléculas de mercurio. Entonces es por eso que el mercurio tiene una mayor densidad que las moléculas de agua. O si también ya han visto probabilidad y estadística, se pueden entender la densidad como qué tan dispersas están, como una medida de la dispersión entre las partículas que componen el fluido. Entonces, la densidad mide la cantidad de materia encerrada en cierto volumen o la masa sobre volumen. Y se suele representar con el símbolo ρ. Bien, entonces ya hemos adaptado una de las cosas que trabajábamos en cinemática, una forma de comparar masas que había, pero en este caso, como puede variar la concentración de la masa, trabajamos con densidad. La densidad no es intrínseca de los fluidos, sino que también los sólidos manejan densidad, pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de empuje y el principio de Arquímedes. Otro concepto importante es la presión. Que la presión se define como la fuerza que se aplica en una determinada superficie. La vamos a representar con P, es la fuerza cierta superficie. Para explicar estos conceptos voy a colocar todas las fórmulas en notación algebraica, pero cuando los veamos más a fondo vamos a colocar estas ecuaciones en notación diferencial, porque cuando tienen problemas más complejos es mucho más fácil trabajar con la notación diferencial. Entonces, la presión se va a definir como la fuerza que se aplica sobre cierta área, pero ¿por qué trabajar con presión y no con fuerza directamente? Esto es debido a que si se aplica una fuerza en solamente un punto, vamos a ver por aquí, si se aplica una fuerza en solo un punto del fluido, esta fuerza va a ser insignificante. No pueden haber fuerzas puntuales en el caso de fluidos, porque como ya hemos dicho, esto está disperso. Entonces, en una escala microscópica lo que ocurriría es que solo estamos empujando una de estas partículas. Y al empujar
una sola de estas, entonces no está afectando de forma significativa al fluido. Están así y empujan, si esta de aquí, lo que va a ocurrir es que va a haber un desplazamiento solo en esta, por la fuerza que se está aplicando. Sí va a haber colisiones con otras y podrían llegar a desplazarse, pero a escala macroscópica no va a tener mayores efectos. Entonces es por eso que se habla de presión. Cuando tienen un conjunto de partículas que están distribuidas en una determinada superficie, vamos a decir por ejemplo la superficie de aquí arriba del agua que está en contacto con el aire, la parte del recipiente, la presión sería una fuerza que se aplica en todo esto. Entonces, vamos a ir un poco ahí. Entonces, si se aplica una fuerza distribuida de forma uniforme sobre todo esto, lo que va a ocurrir es que sí va a afectar de forma significativa a escala macroscópica. Esto va a llegar a empujar las moléculas, esta fuerza, y va a iniciar un movimiento entre las moléculas que componen al fluido. Entonces es por eso que se utiliza el concepto de presión en lugar del concepto de fuerza directamente. Son cosas de la mecánica convencional que manejamos en física 1, pero aplicadas a los fluidos. Entonces ya tenemos el concepto de densidad, el concepto de presión. Nos falta el concepto de empuje. Ya. El empuje va a ser una fuerza. Entonces, a ver cómo lo presentamos ya. Va a ser la fuerza que va a ejercer el fluido. Y el empuje es algo que ya han debido ver muchas veces. Porque cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, este tiende a desplazar cantidad de fluido. Entonces, si sumergen un cuerpo, lo que va a ocurrir es que está desplazando volumen de este fluido y este tiende a subir. La fuerza de empuje es aquella fuerza que tiende a llegar al equilibrio para que esto permanezca flotando o directamente se va a hundir en algunos casos. Pero esto siempre va a tender al equilibrio. Es decir, no va a haber una fuerza constante que se aplique y que haga que esto se mueva. Si bien lo colocamos aquí y va a llegar a cierto equilibrio en el que va a permanecer flotando, o digamos un globo que sumergiendo una pequeña parte ya está en equilibrio, o si tenemos algo más pesado como una canica, que esto se va a hundir y ya va a estar en equilibrio con la superficie de recipiente. Entonces es importante entender que la fuerza de empuje siempre va a tender al equilibrio. Entonces creo que esos serían los conceptos básicos que hay que entender para mecánica de fluidos. Esto en el caso de, a ver, lo vamos a dividir esto en dos. Eso me olvidé de decir al inicio. Porque en mecánica de fluidos vamos a tratar dos partes. Una que va a ser hidrostática. Esto quiere decir que el fluido está en equilibrio, no hay movimiento, no hay flujo. Y otra que es hidrodinámica. A ver, esto de aquí lo vamos a llevarnos aquí. Ya, entonces estas dos son las que vamos a tratar a lo largo de estas clases de repaso. Y en hidrodinámica
hay otras cosas que también hay que entender. Por ejemplo, está el concepto de flujo. Que el flujo en sí quiere decir cuánta cantidad del fluido está pasando por cierta superficie en un determinado tiempo. Algo que vamos a entender igual más adelante cuando veamos más a profundidad el flujo es que en el caso de fluidos newtonianos se mantiene constante el caudal. Y es algo que nos va a ayudar muchísimo a resolver este tipo de problemas, porque si se mantiene constante, si tenemos una cantidad constante, nos podemos agarrar de esa cantidad para descubrir otras que estamos buscando. Es un tema más de resolución de problemas en física, pero esto nos ayuda a entender muchísimo cómo es que ocurren ciertas cosas. En hidrodinámica también se va a ver la velocidad del fluido, que no es otra cosa que un promedio de la velocidad a la que se mueven sus partículas. Por ejemplo, si tienen algo más del día a día, si tienen una cañería que da directamente a sus duchas, en este caso la velocidad sería la velocidad a la que sale el agua. Pero, como hemos dicho que es la velocidad de sus partículas en promedio, entonces todas las moléculas de agua que viajan a través de esta cañería van a tener cierta velocidad. Y si se dan cuenta, estoy diciendo velocidad en lugar de rapidez, y es porque esto va a tener una dirección. Van a tener una dirección predeterminada por la cual van a ir. Entonces, al tratarse de velocidad, esta magnitud es un vector. Entonces, la velocidad de flujo es un vector. Ya, algo así. Entender esto también les va a ayudar más adelante, o si es que ya han llevado electromagnetismo en física 3. Esto les va a ayudar a entender un poco más también cómo es que funcionan los electrones viajando a través de los cables en corriente directa. Es una analogía muy común que se suele utilizar, pero primero hay que comprender bien esta parte de hidrodinámica. Entonces esta va a ser la velocidad a la que se mueven sus partículas. ¿Qué más hay que comprender aquí? Déjame revisar un momento la presentación. Ya hemos visto ansiedad, presión, flotación, flujo, la ecuación de Bernoulli. Eso no creo poder tratar muy a profundidad hoy día porque solo estamos repasando conceptos básicos y vamos a ir profundizando a medida que pasen las clases. Pero la ecuación de Bernoulli o la ecuación de flujo es una ecuación que nos permite conocer el estado del fluido. Por decir, vamos a tener un sistema. Borraré esto. No completo. Ya. Entonces, por decir, vamos a tener un sistema en el que va a estar así una parte de el trayecto por el que viaja el fluido, en otra parte va a descender así hasta cierto punto, en otra vez continúa así. Digamos que más adelante se va a ampliar el camino por el que viaja y después continúa así. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos ayuda muchísimo a saber el estado de un fluido. Digamos, si conocemos su estado en este punto, por el principio de conservación de... Bueno, es debido a la conservación de la masa que se da, que el caudal es una cantidad constante. Entonces, el caudal a través de todo esto se va a conservar.
A ver, mejor les hablo un poco más de lo que es el caudal, tal vez podemos profundizar un poco. Y si queremos saber cómo se comporta el fluido en este punto, entonces la ecuación de Bernoulli nos va a ayudar a entender cómo es que ocurre eso, manejando presiones y energías también, porque a mayor altura, como pueden ver, va a tener una mayor energía potencial gravitatoria. Después de todo, el flujo también son partículas que no están unidas entre sí, que se distribuyen de forma, ¿cómo se podría decir? No es aleatoria, sino de una forma distinta. Son independientes entre sí, entonces tienen un movimiento independiente, pero que en promedio se comportan como un todo. Y es lo que nos permite estudiar el flujo. Entonces, igual cada partícula va a tener su energía potencial gravitatoria y se va a convertir en energía cinética, porque puede incrementar la velocidad de las partículas. Entonces, todo eso de conservación de la energía también se aplica a los flujos. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, voy a colocar aquí que nos permite saber el estado de un fluido. Y otra cosa que podemos ver y que les quería explicar es el concepto de caudal, que lo iba a dejar de lado, pero ahora que veo es más importante de lo que creí. El caudal parte del principio de conservación de la masa. Quiere decir que si una cantidad de fluido pasa por un punto, la cantidad de fluido que sale de ese punto debe ser la misma. Entonces, ¿cómo dijimos que sabemos la cantidad de... No la cantidad, sino cuánto de un fluido hay? Eso se da con el volumen. Y en este caso, el tiempo, que va a ser nuestra variable aquí. Entonces, el caudal se define como el volumen de un fluido que pasa por un punto en cierto tiempo. Y esto se iguala, el caudal también es igual a la... ¿Cómo se expresaba esto? En función del área. Definimos una superficie a través de la cual va a pasar el fluido. Y esto multiplicado por su velocidad. Y hemos dicho que la velocidad del fluido va a ser igual a la velocidad de sus partículas. Entonces, si queremos saber la velocidad de las partículas, podemos despejar aquí el área conociendo el volumen y el tiempo con el que pasa. Eso se suele hacer en laboratorios. Entonces, y otra cosa a resaltar es que el caudal es una cantidad que va a permanecer constante. Ahora aquí haré un pequeño paréntesis porque es importante detallar que solo vamos a hablar de fluidos newtonianos. Y entonces hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quieran decir o tal vez añadir. Ya. Bien, entonces esto fue más rápido de lo que creí, explicando conceptos, así que podemos pasar al siguiente punto, que es ver más a profundidad la densidad. Entonces, vamos a bajar aquí. Y vamos a tratar de partir de la parte intuitiva. Es más fácil entender cosas de forma intuitiva y entender el por qué son así que directamente ver fórmulas. Entonces vamos a hablar de densidad, que como ya explicamos es la cantidad de materia que está distribuida en un cierto espacio. Y vamos a
crear un problema simple. ¿Qué es lo que ocurre si quieres estudiar la relación entre las masas de una cantidad de mercurio, que es lo que vimos antes, y cierta cantidad de agua? Que vamos a decir que todavía no existe el concepto de fluido, solo queremos estudiar dos compuestos. Entonces, aquí ocurre un problema porque se puede ver que si comparas estas dos cantidades, puede empezar lo mismo. Si las colocas en una balanza, van a llegar a un equilibrio de fuerzas. Pero si aquí hay más agua y aquí hay más mercurio. Entonces, ¿cómo es que se quiere trabajar dos cantidades que no se pueden comparar en cuestión de masas? Porque no sabemos cómo regular la masa del mercurio si tenemos una mayor cantidad de mercurio o la cantidad de agua si tenemos una mayor cantidad de agua. Esto en el tema de compuestos, sobre todo en química, es muy importante para obtener soluciones. Porque conocer la cantidad de un compuesto a través de comparación con otros compuestos es algo que se suele utilizar. Entonces, es ahí donde consideramos que podemos hallar algo constante, como les dije. Algo que podemos comparar de por sí. Es decir, si tomamos una cantidad de este fluido y la comparamos con una cantidad de este fluido, si tenemos la misma cantidad podemos obtener una relación entre estos dos. ¿Y cómo consideramos la cantidad de un fluido? Es con el volumen. Entonces ahí partimos con el volumen. Vamos a considerar volúmenes iguales. Entonces el volumen 1 lo vamos a igualar al volumen 2. Ahora, lo que queremos hacer era comparar sus masas. Entonces, podemos establecer una relación masa-volumen, que es lo que en sí es la densidad. Entonces, vamos a tener una relación masa 1, volumen 1. Y esto no se va a igualar, sino que solo va a establecer una relación. En este caso, del mercurio sabemos que es mayor, con la masa 2 que ocupa el mismo volumen. Entonces ahora sí tenemos un punto con el cual podemos comparar. Estamos considerando las masas que ocupan cierto volumen. En este caso es una masa de mercurio y en este caso es una masa de agua. Entonces, sabemos que la masa de mercurio en una cierta cantidad va a ser mayor a la masa de agua en esa misma cantidad. Y es por eso que establecemos una relación entre sus densidades. En este caso la densidad del mercurio va a ser mayor a la densidad del agua. Y es esto lo que les decía en un inicio. Lo que se busca es cantidades que permanezcan constantes cuando queremos resolver problemas. En este caso, la densidad del agua va a permanecer constante, no importa la cantidad de agua. Siempre que tomemos cierto volumen, va a haber una determinada cantidad de masa en ese volumen. Esto hablando en términos demasiado simples porque después cuando vean termodinámica van a ver que a medida que se incrementa la temperatura también tienden a expandirse los cuerpos, o como hablando en temas microscópicos, aumenta la separación entre las moléculas. Entonces, aquí vamos a considerar que todo hay un equilibrio térmico, no hay variaciones de temperatura y no hay otras cosas que afecten la densidad de un fluido. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta acerca del tema
esto de densidad. Con lo que quiero que se queden es que es una cantidad que se busca como constante para trabajar en ciertos problemas. Se busca una constante en un fluido y que es esa cantidad constante es la masa que hay si se toma cierta cantidad de volumen. Entonces, no importa el volumen que encierre esto, si se trata del mismo fluido, la relación entre masa y volumen siempre va a ser la misma. Entonces aquí lo vamos a escribir como que la densidad. Y ya lo han debido ver como masa sobre volumen, pero como les dije, prefiero escribir las cosas en notación diferencial, porque más adelante van a haber problemas que requieran trabajar con una notación diferencial. Entonces, aquí esto significa que vamos a considerar una cantidad muy pequeña de un fluido en un volumen muy pequeño de un fluido. Y esta relación va a permanecer constante. Entonces esta es la primera ecuación importante que vamos a ver. Ahí con el tema de densidad. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Una consulta, buenos días. Buenos días, sí, dime. Bueno, como mencionaba, ¿no? Que según el volumen que va a estar dentro de un fluido, no va a variar, aunque sea el tamaño de masa. Mm, sí, lo que decía es que si estamos hablando de un solo fluido y consideramos cierto volumen de este fluido y medimos su masa, la relación entre masa-volumen siempre va a permanecer constante. Pero eso depende del fluido. No va a ser lo mismo la relación masa-volumen del agua que la relación masa-volumen del mercurio. Son, digamos, una característica del fluido. Es una cantidad que va a caracterizar a los fluidos. ¿Eso se entiende un poco mejor? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. No hay de qué. Entonces, a ver, vamos con algunos ejercicios. Si tienen algún tema que quieran añadir a esto, igualmente pueden ir viendo, lo podemos ver al final o en medio si es que me olvidé detallar algo. A ver, un problema simple, ¿dónde está? Ya, vamos a ir partiendo de problemas sumamente simples y vamos a ir llegando a los más complejos a medida que vayamos viendo. Entonces, una vez que hemos entendido que la relación masa-volumen va a ser una constante, nos dan el dato de que la densidad del agua, es algo que ya deben saber, es de 1 gramo por centímetro cúbico. Ya. Y nos dicen que tenemos en una balanza que se ha medido 1 kilogramo de agua. Y se quiere saber cuánto es ese volumen. Es un problema bastante simple, pero nos va a ayudar a entender cómo se ha definido una de las unidades que se utiliza para medir volumen. Entonces se tiene una masa de 1 kilogramo de agua y se quiere determinar su volumen. Entonces, una ecuación simple que masa sobre volumen se define como densidad. Y entonces el volumen, si despejamos esta parte, se lo puede hallar como masa sobre densidad, que en este caso sería de 1 kilogramo entre 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces el kilogramo lo podemos reescribir como 1000 gramos. Y aquí, tema de unidades, gramo se va a ir con gramo. Y centímetro cúbico va a subir. Por lo que nos va a quedar que
hay 1000 centímetros cúbicos. Esto también lo conocemos como 1000 mililitros. Y 1000 mililitros, esto va a ser un litro. Entonces la unidad del litro se ha definido como 1 kilogramo de agua. Es un dato curioso, pero que nos... Bueno, lo vimos en medio de un ejercicio, algo simple. Entonces, a ver, voy a buscar ejercicios más complejos. Con el tema de densidad. A ver, algo que no sea solamente masa o volumen, que hay algo más complejo. Ya, que hay uno interesante. Se define el precio del oro como está aquí. Ya está como $100 por gramo. Esto es gramo de oro. Entonces este va a ser su precio. Y se quiere utilizar $1.000.000 para construir un cubo de oro. Entonces se tiene precio... Sí, vamos a ponerle como disponible $1.000.000. Y lo que nos pide el problema es qué tan alto sería este cubo. Este cubo de oro. Sí, creo que es todos los datos de los que disponemos. Entonces, algo bastante simple es que todos los lados de un cubo miden igual. Entonces su altura va a ser igual a su ancho y a su largo. Otra cosa que vamos a tener es que esta cantidad de dinero que tenemos disponible, millón, entonces utilizamos una regla de 3 para determinar cuánta masa de oro va a tener esto. Entonces la masa va a ser igual a este millón por... y esto lo vamos a dividir entre el precio. Como es una regla de 3, entonces es bastante simple ver el porqué. Entonces la masa de esto va a ser de 10.000 gramos de oro. Y ahora, como queremos hallar la altura, podemos hacerlo a partir del volumen, porque todas las dimensiones del cubo van a ser iguales. Entonces, algo que va a relacionar la masa y el volumen va a ser la densidad. Entonces, a ver. Vamos a colocar aquí que el volumen que va a ocupar esto va a ser igual, en este caso una de las dimensiones, la altura del cubo. Y esto va a ser igual a la masa sobre la densidad. La densidad del oro es un dato conocido que es de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí vamos a tener 10.000 gramos. Entonces simplemente se divide esto. Y nos va a dar un volumen de 3.703.70. Ya, tenemos tres cifras significativas, por lo que vamos a considerar solo 3.700.
3700 centímetros cúbicos. Y por último, lo que podemos hacer, vamos a bajar un poco aquí, es de esta altura, que tenemos que altura al cubo es lo mismo que esta cantidad, simplemente sacamos la raíz cúbica. Entonces, raíz cúbica de 3700 centímetros al cubo. Esto va a ser igual a raíz cúbica de 3700, que es 15.5 con 3 cifras significativas. Entonces 15.5 centímetros. Y este es el dato de la altura. Entonces, con un precio muy elevado de oro, solo podemos obtener un cubo de 15 por 15 por 15. Bueno, 15.5, un aproximado. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, a ver. De densidad no hay mucho más que cubrir, solo es entender el concepto simple y quedarse con esta ecuación, que en el caso de fluidos newtonianos se va a mantener constante la densidad. Entonces, ejercicios más complejos de solo densidad no van a encontrar casi. Casi todo es más conversiones y eso, porque la ecuación es muy simple. Entonces vamos a ir más a profundidad con el tema de la presión. Ya. Y como les expliqué en un inicio, la presión va a ser la fuerza que se aplica distribuida en cierta superficie. Entonces pueden entender la presión, por ejemplo, si ustedes... A ver, ¿qué podrían tener a mano? Ya, si tienen una mesa a mano y ustedes ejercen una fuerza en la superficie de esa mesa, lo vamos a graficar. Entonces, si tienen una mesa y ustedes van a ejercer una fuerza aquí, vamos a decir justo en el centro de masa, esta fuerza va a tender a distribuirse a lo largo de toda la superficie. Entonces, esta fuerza grande que están aplicando aquí se va a distribuir como fuerzas pequeñas por este lado. Creo que es mejor agarrar y simplemente copiar. Ya. Ya. Y se va a distribuir así. Una fuerza grande aplicada en una superficie se va a distribuir como muchas fuerzas pequeñas. Entonces, ahí es donde viene el concepto de presión. Las variables que están interviniendo aquí van a ser la fuerza que ustedes están aplicando, la fuerza, y esta superficie, que digamos es una mesa, que va a tener una determinada área. Y aquí viene algo interesante, porque probablemente no les explicaron esto en el módulo de Física 2. Y es que por el principio de conservación de la energía, porque al aplicar una fuerza están transmitiendo energía. Esto es trabajo. O sea, están utilizando cierta energía para aplicar esa fuerza. Entonces, lo que va a ocurrir es que al distribuirse a lo largo de toda esta superficie, todas estas pequeñas fuerzas sumadas nos van a dar esta fuerza grande. Y aquí tenemos algo que han debido ver en cálculo ya, que lo podemos representar en notación diferencial.
todas estas pequeñas fuerzas que se distribuyen en una pequeña superficie a partir de la fuerza inicial, las podemos expresar como un diferencial de fuerza entre un diferencial de área. Y esta relación entre fuerza-área va a ser una constante, que lo vamos a llamar presión. En el sistema internacional, la presión se va a medir en pascales, que un pascal va a ser igual a un newton entre un metro cuadrado. Listo, entonces, hablando de presión, hay que ver cómo se comporta esto con los fluidos. Lo voy a colocar aquí. También lo podemos expresar como fuerza entre área. Igual que la anterior de densidad, esta es una ecuación importante, entonces lo pueden resaltar ahí. Ya, entonces, ¿cómo nos ayuda esto en el comportamiento de los fluidos? Ocurre es que tenemos cierta cantidad de un fluido. Vamos a decir agua porque es más común de manejar. Y ocurre que se aplica una fuerza en toda su superficie. Entonces, vamos a tener, digamos, una placa que está aquí encima y una fuerza que se va a aplicar. Entonces, como hemos visto, esta fuerza grande que se aplica aquí se va a distribuir en fuerzas pequeñas. Aquí. Entonces, esto se va a distribuir como fuerzas pequeñas que van a actuar sobre el agua. Y uno de los fenómenos más importantes que ocurren con la presión es que la presión se va a distribuir por todo el fluido. Es decir, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto de aquí en la pared. Y si aplicamos una presión, se va a distribuir a este punto. Entonces esto va a ocurrir prácticamente a lo largo de todo el fluido. Si se aplica una determinada presión, esta se va a distribuir por todo el fluido. Ay, no me deja copiar esto. Ya, ahora sí. Entonces esto se distribuye y se distribuye. A una escala microscópica lo podríamos entender como que las partículas se están empujando entre sí. Entonces, si se aplica una fuerza entre las partículas que están en la parte de arriba del fluido, lo que va a ocurrir es que esa fuerza se va a transmitir por medio del movimiento de estas partículas a las de abajo. Entonces, una perturbación en la parte de arriba va a implicar una perturbación en las de más abajo. Sí, vamos a decir que esa es la presión. Entonces el movimiento de estas va a empujar a las de más abajo y las de más abajo van a empujar a las de más abajo. Y así, no sé si se entiende bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ya, creo que no. Entonces, vamos con otro principio importante de la presión en los fluidos.
Y es que no es necesario aplicar una fuerza aquí encima para que haya presión. La presión en un fluido va a existir por el simple hecho de que esto sea un fluido. También ocurre en sólidos, pero no es muy común estudiarlo en sólidos. Más que no muy común, no se ve muy necesario estudiar este fenómeno en sólidos. Porque los sólidos en general, cuando se los estudia, no van a variar su forma. Entonces, a ver, vamos a verlo así. Digamos que este fluido de aquí lo vamos a representar como capas de superficie. Entonces, este volumen va a estar compuesto por una capa, otra capa, y creo que es más fácil así, por otras dos capas, otras dos capas, otras dos capas, otras dos capas, y así. Está compuesto por muchas capas de superficie. Entonces, algo que va a ocurrir es que cada una de estas capas va a tener una determinada masa, que lo vamos a representar como un diferencial de masa. La notación diferencial quiere decir que es algo que podemos considerar infinitesimal, infinitamente pequeño. Entonces, por el, ¿cómo podríamos decirlo? Sabemos que cuando hay un campo gravitatorio, en este caso el de la Tierra, va a haber una aceleración de gravedad. Y una masa en presencia de un campo gravitatorio quiere decir una fuerza, que denominamos peso. Entonces, el solo hecho de que esto tenga masa va a implicar que va a haber una fuerza que va a ejercer esto, que va a ser su propio peso. Entonces lo vamos a escribir aquí como... Sí, omega. Es lo que se suele utilizar para representar el peso. Entonces, si queremos saber cómo es que actúa el peso hasta cierto punto, vamos a decirlo hasta esta capa, podemos realizar una sumatoria de fuerzas. Entonces podemos sumar todas las pequeñas masas que van a componer a este fluido. Entonces esto va a tener una masa, esto va a tener una masa, y así. Cada capa va a tener su determinada masa. Y sumar pequeñas cantidades en cálculo se lo llama integrar. Entonces, hallar la... ¿Cómo se llama esto? La acción de estas fuerzas hasta este punto va a ser integrar a ver, era int, sí. Integrar las masas, pero dependiendo de qué. En este caso, lo que está variando es la altura. Entonces lo vamos a integrar respecto a de cierta altura, que lo vamos a considerar y. Y esto lo vamos a multiplicar por la gravedad para obtener el peso. Entonces, si simplemente integramos esto, lo que nos va a dar es masa por gravedad por altura. O en este caso una diferencia de altura. Porque no estamos considerando una altura absoluta. Aquí igual, una diferencia de altura. ¿Qué tanto varía la altura desde este punto hasta este punto? Entonces, esto igual lo voy a reescribir como diferencial.
Entonces al sumar estas pequeñas masas vamos a obtener esto. Y si se dan cuenta es una fórmula que ya han visto antes. Masa por gravedad por altura es la energía potencial gravitatoria. Entonces técnicamente hemos hallado la energía potencial gravitatoria de este fluido. Ahora queremos hallar, ¿cómo diríamos esto? Queremos hallar la presión que ejerce esto. Entonces sería la fuerza del peso que van a ejercer todas estas masas sobre, digamos, toda la superficie que está en esta parte. Que lo vamos a representar aquí en escala macroscópica. Hasta aquí. Entonces esta va a ser nuestra diferencia de altura. Entonces la presión, como ya hemos dicho, va a ser diferencial de fuerzas entre diferencial de área. Esta área ya la conocemos porque es esta área que va a estar aquí. Entonces lo podemos representar simplemente como un área. Y este diferencial de fuerzas va a ser la sumatoria de todas estas fuerzas. Para que esté en unidades de fuerza, deberíamos colocar que solo sería la masa por la gravedad. Pero aquí vamos a hacer algo más. Como conocemos el concepto de densidad, sabemos que la masa es igual, si no estoy mal, esto es densidad. Densidad por volumen. Sí, algo así va. Entonces, lo podríamos expresar así, la energía potencial. Y por lo tanto el peso, que sería masa por gravedad, lo podemos expresar igualmente como la densidad multiplicada por el volumen. Y todo esto, que sería la fuerza, lo vamos a dividir entre el área. Ya. Entonces algo más que es más de geometría. Tenemos un volumen que va a ser todo esto que está aquí. Y lo que queremos es hallar la influencia del peso de todo esto distribuida en la superficie del recipiente, que la tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que este volumen, si pueden ver, todo este volumen es lo mismo que multiplicar el área que está aquí distribuida por la diferencia de altura. Entonces el área del recipiente multiplicado por la diferencia de altura. Y como tenemos área arriba y área abajo, esto se va a simplificar. Mejor lo dejo aquí explícito. Esto se va a simplificar y nos va a dar la ya conocida fórmula de densidad por gravedad por la diferencia de alturas. Vamos a traer más aquí. Y esta ecuación la vamos a resaltar aquí. Entonces la presión de un fluido, en cierto punto la presión manométrica, que también se la denomina, va a ser la densidad de dicho fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por la diferencia de alturas. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Tal vez respecto a los diferenciales y todo eso.
esto sería como la energía potencial. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas respecto a esto de la presión manométrica y el porqué de la fórmula, entonces podemos pasar a algunos ejercicios. A ver, déjame buscar un momento. Había uno interesante de una presa. Si tienen ejercicios que quieran resolver, no sé si alguno va a dar mesa de examen y tal vez al llevar la materia tuvo problemas con algún tema, igual me manda ejercicios y los resolvemos. Entonces, uno relacionado con presión manométrica y... Sí, primero vamos con esto y después vamos a ir con el manómetro y el equilibrio de presiones y el por qué se da eso. Entonces, vamos a ir con un ejercicio algo simple. A ver, un gráfico. Vamos a colocarlo así. Un tubo lleno de mercurio. Y queremos saber la presión que ejerce el fluido o la presión manométrica en la parte inferior. Lo que sabemos es que la altura de mercurio es de 10 centímetros. Entonces tenemos que la diferencia de alturas va a ser igual a 10 centímetros. Sabemos la densidad del mercurio. Es un dato conocido. De 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, si no estoy mal. Y también sabemos el valor de la gravedad, que es de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, al momento de resolver, una de las cosas más importantes es realizar el análisis de unidades para ver si todo está bien. Entonces, aquí si se dan cuenta, esto está en gramos, centímetros y esto está en metros sobre segundo. A mí me gusta trabajar siempre en el sistema internacional. Depende del ejercicio en qué unidades les pide. En este caso no hay unidades, así que voy a convertir todo a sistema internacional para obtener en pascales. Esto va a ser 0,10 metros. Y esto multiplicando va a ser 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, entonces simplemente aplicando la ecuación vamos a tener que la presión manométrica va a ser igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Esto se va a multiplicar por la altura del tubo. Y esto se va a multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces, realizando los cálculos, 13.600 por 0,10 por 9.8 nos va a dar ¿cuántas? Ya, aquí me equivoqué en algo. Esto es 10.0 y así nos da tres cifras significativas. Esto va a ser de 13.300 pascales. Entonces, si se dan cuenta, el pascal es una unidad, ¿cómo se diría? Muy pequeña, porque una cantidad pequeña de mercurio nos dio a ver, ¿cuánto sería esto? Un número de orden 5, técnicamente. Entonces,
Hay otras unidades que se utilizan como atmósferas o milímetros de mercurio, Torricelli, más estandarizado, que van a utilizar para medir presiones. En este caso solo vamos a utilizar pascales para empezar. Ya si vemos otro ejercicio, vamos a ver la conversión y todo eso. A la misma carpeta en la que voy a subir el video de todo esto, voy a subirles también una tabla con esto que ya hemos visto. Les puedo compartir el link de la pizarra también. Les pasaré al chat. Si quieren un repaso o algo, ahí está. Ya entonces, bueno, ya cubrí todo lo que quería hasta hoy. Con presión todavía no hemos terminado porque tenemos que ver más a profundidad otras cosas, y algo que me parece de lo más interesante es utilizar las ecuaciones en notación diferencial para resolver los problemas. Entonces, vamos a ver alguno que aplique diferencias de presión distintas que haya que sumar. Hay un problema con una presa que no me acuerdo cómo iba muy bien. Lo voy a buscar y lo resolvemos la siguiente, que sería el lunes a las 10. Entonces, ¿hay alguna pregunta o algo? Y si no, acabaríamos aquí. Ya. Bien, entonces quedaríamos hasta aquí, la cortaré la grabación.